Mi familia no quiso ayudarme con mi negocio porque creían más en mi primo, pero después las cosas cambiaron. Llevo meses dándole vueltas a cómo contar esto sin que se me note tanto el resentimiento, pero igual se me va a notar, así que mejor lo cuento tal como pasó, sin filtro, para que entienda por qué hoy, cuando alguien me pregunta por mi familia, me quedo callada un segundo antes de contestar, buscando las palabras menos amargas posibles. Yo tenía 27 años cuando decidí montar mi negocio, una distribuidora de productos de aseo para tiendas y peluquerías, algo chiquito al principio, con una camioneta vieja que compré usada y un préstamo que firmé yo sola porque nadie en mi familia quiso ser codeudor. Eso ya debería decirle algo de entrada, pero sigamos, porque la cosa se pone peor. Mi primo Esteban, hijo de mi tío Gildardo, el hermano de mi papá, montó casi al mismo tiempo un negocio de venta de repuestos para motos. Los dos arrancamos casi en la misma época, los dos pedimos plata prestada, los dos teníamos más o menos la misma edad, pero ahí se acaban los parecidos, porque a Esteban, mi propia familia, le abrió todas las puertas como si fuera el hijo que siempre soñaron tener, y a mí me las cerraron una por una, con calma, como quien no quiere la cosa. Mi papá le prestó a Esteban casi 15 millones de pesos para que comprara su primer lote de mercancía, sin intereses, sin fecha fija de pago, lo que pueda ir devolviendo, sin afán. Mijo, le dijo, yo lo escuché con mis propios oídos en un almuerzo de domingo, sentada justo al frente. A mí, cuando le pedí un préstamo bastante más pequeño, 5 millones, para completar la cuota inicial de la camioneta, me dijo que los negocios son un riesgo muy grande para una mujer sola y que él no estaba para esas aventuras. Esa frase, para una mujer sola, se me quedó grabada de una forma que ni yo misma esperaba. Ese día no dije nada, me tragué la rabia con el almuerzo, pero por dentro algo se rompió en silencio. Tengo que admitir que al principio pensé que estaba exagerando, que tal vez había razones que yo no conocía. Fui ingenua creyendo que detrás de tanta diferencia había una explicación lógica y no simplemente preferencia. La cagué dándole tantas vueltas en mi cabeza en vez de aceptar de una vez lo que tenía justo enfrente. Mi mamá tampoco se quedaba atrás. Cada reunión familiar, cada cumpleaños, cada novena de diciembre, el tema obligado era Esteban. Esteban ya tiene 3 empleados, Esteban ya se compró carro nuevo, Esteban va a abrir otra sucursal, y de mí, de mi negocio, ni una palabra, como si yo no estuviera ahí mismo, sentada en la misma mesa, escuchando cómo idolatraban a mi primo mientras a mí me ignoraban con una facilidad que todavía no me cabe en la cabeza. Mi hermano menor, Camilo, fue el que más me dolió en todo esto, porque él sí sabía lo que yo estaba viviendo, él veía las noches que me quedaba hasta las 2 de la mañana organizando inventario. Sabía que algunos meses no me alcanzaba ni para comer bien porque toda la plata se iba en el negocio, y aún así, en una conversación que se me quedó marcada para siempre, me dijo, es que tú nunca has sido buena para los negocios, mejor déjale eso a Esteban que sí tiene cabeza para esas cosas. Me lo dijo mirándome a los ojos, sin pena, como si fuera un hecho comprobado y no una opinión sacada de la nada, y lo más duro es que lo dijo con esa tranquilidad de quien cree que está diciendo algo obvio. El momento que de verdad marcó un antes y un después fue el cumpleaños de mi tío Gildardo, el papá de Esteban. Toda la familia estaba reunida, como 40 y tantas personas entre tíos, primos y vecinos cercanos, y mi tío, ya con unas copas encima, se levantó a dar un discurso sobre el éxito de su hijo. En medio del discurso, mirándome directamente a mí, dijo, Esteban es la prueba de que en esta familia sí hay gente capaz de salir adelante, no como otras que se quedan jugando a tener negocio toda la vida. Todos se rieron, mi papá incluido, mi mamá incluida, y yo me quedé ahí, con el vaso en la mano, sintiendo que el piso se abría debajo de mis pies frente a toda esa gente que se supone debía ser mi gente. Esa noche llegué a mi apartamento, ese cuartico que tenía arrendado encima de la bodega del negocio, y me senté en el piso, literal en el piso porque ni mueble bueno tenía todavía, y lloré como no había llorado en años, de esas lloradas que dan hasta hipo. No fue solo por el comentario, fue por la acumulación de 3 años sintiéndome invisible para la gente que en teoría debía creer en mí primero que nadie en este mundo. Ahí decidí algo que cambió todo, dejé de buscar la aprobación de ellos. No fue dramático, no anuncié nada, simplemente empecé a trabajar como si esa familia no existiera, como si nadie estuviera mirando, porque al final nadie estaba mirando de verdad, solo estaban comparando, que no es lo mismo. Conseguí una mentora, una señora llamada Doña Esperanza, que tenía una cadena de peluquerías en el centro y que me empezó a comprar volúmenes más grandes después de ver cómo yo cumplía siempre con los tiempos de entrega, algo que muchos proveedores no hacían ni cumpliendo la mitad. Doña Esperanza fue la primera persona en creer en mí sin pedirme explicaciones de por qué mi propia familia no lo hacía, y eso, viniendo de una extraña, pesó más que cualquier palabra de aliento que nunca me dieron en mi casa. El detalle que cambió todo, y esto sí que nadie se lo va a creer, fue que descubrí,
casi un año después, revisando unos papeles viejos de mi tío Gildardo porque él mismo me pidió ayuda con su contabilidad sin saber en lo que se estaba metiendo, que el negocio de Esteban llevaba más de un año funcionando prácticamente en quiebra, sostenido únicamente con préstamos nuevos para pagar préstamos viejos, una especie de carrusel financiero que tarde o temprano iba a explotar. Esteban nunca dijo nada, seguía comprando carro nuevo, seguía alardeando en las reuniones, mientras por dentro todo se le caía a pedazos sin que nadie supiera. Y explotó, claro que explotó, 8 meses después. Esteban no pudo pagar un préstamo grande con un proveedor mayorista, el proveedor lo demandó, y para colmo de males, mi tío Gildardo había puesto su propia casa como garantía de uno de esos préstamos sin que casi nadie en la familia lo supiera. La noticia se regó como pólvora en un solo fin de semana. Pero aquí viene la parte que de verdad quiero contar bien, porque fue la humillación pública que cerró este capítulo, aunque no fue planeada por mí, simplemente la vida se encargó sola. Hubo una reunión familiar de emergencia, en la misma casa de mi tío Gildardo, convocada precisamente para hablar de la crisis de Esteban, buscando entre todos cómo ayudarlo a salir del hueco. Estaban casi todos los mismos que se habían reído meses atrás en el cumpleaños, sentados ahora con caras largas. Mi papá, en medio de la angustia general, propuso que entre toda la familia se reunieran 20 millones de pesos para ayudar a Esteban, y me miró a mí, esperando que yo, la que tiene negocio, pusiera una parte importante de esa plata. Y ahí, frente a toda esa gente, frente a mi tío Gildardo, frente a Esteban con la cabeza agachada, frente a mi mamá que tantas veces lo había idolatrado en mi propia cara, yo dije que no. No fue un no rabioso, fue un no tranquilo, casi frío, le dije a mi papá. Yo recuerdo perfecto cuando pedí 5 millones para mi camioneta y usted me dijo que los negocios eran un riesgo muy grande para una mujer sola. Supongo que esa misma lógica aplica ahora, o ya cambió de opinión sobre las mujeres solas. El silencio que se hizo en esa sala todavía lo siento si cierro los ojos. Mi tía soltó una y no, qué pena, mi mamá se quedó muda mirando el mantel, y mi papá, por primera vez en mi vida, no tuvo absolutamente ninguna respuesta. Camilo, mi hermano, el mismo que me dijo que yo nunca había sido buena para los negocios, intentó arreglar el ambiente diciendo que no era el momento para resentimientos viejos, y yo le contesté, sin alzar la voz, que tampoco había sido el momento, 3 años atrás, para decirme en la cara que yo no servía para esto. Nadie volvió a insistir, y el almuerzo siguió en un silencio que se podía cortar con cuchillo. No voy a fingir que sentí alegría en ese momento, sentí más bien una mezcla rara de tristeza y alivio, porque ver a la persona que tu familia puso por encima de ti, derrumbarse de esa manera, no da gusto de verdad, da una sensación extraña de justicia que ni siquiera una pidió ni buscó. Ahora les cuento lo que pasó después de esa reunión, porque la historia todavía sigue. Primero, la consecuencia para Esteban y mi tío, terminaron vendiendo la casa para pagar las deudas, evitaron por poco perderla en un proceso legal más complicado, y Esteban tuvo que cerrar el negocio completamente. Hoy trabaja como vendedor en una bodega de repuestos que ni siquiera es suya, ganando un sueldo fijo que antes él mismo se burlaba de la gente que ganaba así. Segundo, la consecuencia inesperada, mi tío Gildardo, con el estrés de toda la situación, terminó con una úlcera que lo mandó al hospital varios días, y en ese hospital, otra vez, la única que fue todos los días, sin falta, fui yo, no mi papá, que de repente se distanció de su propio hermano cuando ya no había éxito que presumir junto a él en las reuniones, dejándome ver con total claridad que esa relación siempre estuvo sostenida por conveniencia y no por cariño real. Tercero, mi nueva vida, mi negocio, el mismo que nadie quiso financiar, el mismo que mi papá consideró un riesgo demasiado grande para una mujer sola, hoy tiene 6 empleadas, 2 camionetas nuevas, y una bodega propia que compré hace 7 meses sin deberle un peso a nadie de mi familia. Doña Esperanza sigue siendo mi clienta más grande, y ahora también es de las pocas personas a las que de verdad considero familia, aunque no tengamos una gota de sangre en común entre las dos. El símbolo de toda esta historia siempre fue ese negocio, no como plata, sino como la prueba silenciosa de que yo sí valía la confianza que nunca me dieron desde el principio. Cada factura que firmé sola, cada noche que organicé inventario sin ayuda de nadie, cada clienta que conseguí sin un préstamo familiar detrás respaldándome, era ese negocio diciéndome, poquito a poquito, lo que mi propia familia se negó a decirme con palabras. Hoy, cuando voy a las reuniones familiares, que ya casi no voy, la verdad, noto como me miran distinto, con un respeto que antes no existía para nada, pero ya no me interesa ese respeto tardío, porque el que de verdad necesitaba hace 6 años, cuando pedía 5 millones para una camioneta vieja, ya no sirve de nada ahora, llegó demasiado tarde para curar lo que ya estaba dañado. No voy a decir que ya no me duele,
Si me duele todavía pensar en lo fácil que fue para ellos creer en otro antes de creer en mí, solo porque ese otro era hombre y yo era una mujer sola con ideas raras, como me llegó a decir mi tía una vez por allá. Pero hoy tengo algo que ellos nunca me dieron y que ya nadie me puede quitar jamás, tengo la certeza tranquila de que puedo construir algo sola, sin necesitar la fe de nadie más que la mía propia, y esa certeza, con el tiempo, terminó pesando mucho más que cualquier préstamo que alguna vez me negaron por miedo, por machismo, o simplemente por no querer ver lo que yo sí era capaz de lograr.